Hola, soy José Navarro y esto es Páramo Deportivo, el espacio donde conversamos con entrenadores, atletas y apasionados del deporte sobre lo que realmente sostiene el rendimiento. Ya en el pasado hemos hablado de entrenamiento en running, ciclismo y natación, de los principios que guían un plan serio e incluso de la fuerza. Pero hay algo que todavía no tocamos y sin lo cual todo lo anterior se tambalea. Y eso es la nutrición, el descanso y la recuperación. Hoy tenemos una conversación honesta y directa con alguien que no solo entrena, sino que también ha vivido en carne propia lo que es ajustar la alimentación y la recuperación para rendir mejor. Tengo aquí a mi lado al coach Jaxel Coronado. Bienvenido, Jaxel. Buenas noches, Josecito, pura vida. Pura vida. Muchísimas gracias por estar acá y por tratar con toda la audiencia de este tema tan importante. Muchas veces pensamos que comer sano y comer para rendir es lo mismo, pero realmente es así, eso. Josecito, ok, sí, tal vez entrando a este tema lo que tendríamos que hacer es dar un pasito hacia atrás y hacernos la pregunta: ¿estoy entrenando, estoy viviendo para tener un estilo de vida saludable o estoy entrenando, estoy viviendo para rendir invariablemente el nivel en algún deporte? Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a hacer la diferencia. Es totalmente diferente una persona que se dedica a trabajar sus 8 horas diarias y luego va a entrenar, a hacer algo de fitness, a hacer musculación, a hacer un trabajito aeróbico para verse, sentirse bien. Luego otra persona totalmente opuesta, es una persona atleta, élite, alto rendimiento. Puede ser que su trabajo es rendir, ¿okay? Entonces sus 8 horas de trabajo las hace entrenando, alimentándose, durmiendo, etcétera, etcétera, pero que el deporte es su trabajo. Y luego en un punto medio encontramos a personas como nosotros. Puede ser que tenemos que hacer 8 horas o más de trabajito diario y tratamos de ajustar ese trabajo, esa vida con nuestro deporte y tratar de rendir en ese deporte, porque al fin y al cabo eso nos motiva, digamos, el mejorar tiempos, el mejorar marcas, etcétera, etcétera. Ahora, teniendo desde ahí la diferencia, ya podemos comenzar a notar, no es lo mismo salud que rendimiento, y eso hay que dejarlo siempre muy claro. Si usted quiere rendimiento, no siempre vamos a obtener un enfoque de salud, porque son cosas totalmente diferentes y dependiendo qué estemos apuntando a hacer, vamos a ir más de un lado que del otro para nosotros. Entonces, la nutrición va a ir justamente hacia esa dirección también. Entonces, no siempre vamos a comer por sentirnos bien, sino para poder rendir mejor. Entonces, la nutrición para el rendimiento deportivo. El objetivo de la nutrición para rendir en un deporte es justamente eso: buscar el máximo rendimiento de una persona en la actividad que está haciendo. Por salud, usted quiere verse bien, quiere sentirse bien, quiere dormir mejor, quieres que tu digestión sea la mejor. Entonces, esa es la nutrición por salud. Pero si queremos rendimiento, tenemos que hacer una diferenciación en cuánto vamos a comer, cuándo vamos a comer y qué tipo de cosas vamos a comer. Porque cuando estoy haciendo nutrición, buscando mi salud, por lo general uno trata de buscar niveles en los macronutrientes, digamos, carbos, grasas, proteínas. Digamos que cuando yo como por salud, tengo que tener consumos de proteínas de 25-30%, de grasas, de proteínas del 15-20%, y de carbos vamos a estar rondando 45-55%. Eso va a estar variando en lo que estemos haciendo, porque si mi enfoque es el rendimiento deportivo, necesito tener mucho más carbohidratos a disposición, porque esa es la gasolina principal que va a utilizar el cuerpo cuando estemos haciendo deportes ligeramente aeróbicos, un poquito más intensos o en días de intensidad. Y las proteínas, tenemos que aumentar el consumo de proteína, que es súper importante porque me va a ayudar luego a la resíntesis de proteína de músculo, a la recuperación pues. Y las grasitas, no vamos a tener la libertad de estar consumiendo tantas grasitas, porque dependiendo del deporte, eso sí, también hay unas cosas diferentes a otras. No es lo mismo un chavalo de sumo a un chavalo que haga maratón. El chavalo maratón va a tratar de estar lo más
fino posible. Y grasita, tener grasita en el cuerpo va a implicar estar jalando más peso en cada paso durante 42 kilómetros. Entonces, a grandes rasgos, esa sería la diferencia. Digamos que usted busque salud o usted busque rendimiento, va a determinar muchas otras cosas en tu nutrición. Y Jaxel, también pasa que hay atletas recreativos, ¿verdad? Recreativos que entrenan fuerte, pero no ajustan su alimentación. ¿Qué tan común es que un atleta esté comiendo muy por debajo de lo que su cuerpo realmente necesita? Nos pasa casi que más del 90% de los casos. Digamos, si no tienes una guía nutricional, digamos, con un profesional de autorrecetas en este tema de la nutrición, la mayoría de los casos la gente va a comenzar a comer mal, y el comenzar a comer mal puede no traer cuestiones metabólicas ya a puntos delicados, pero es súper común que la gente no sepa cómo comer. Cuando comienzan a hacer un deporte de manera recreativa, correr, ciclismo, natación, lo primero que la gente hace es comienzan a hacer deporte mientras comienzan a disminuir bruscamente el consumo de carbohidratos. Súper común. Entonces, nunca falta en una piscina, en unas clases, el chaval que se descompensa en media piscina porque no está comiendo, no está desayunando y está yendo a nadar a las 6, 7 de la mañana. El chaval que en medio entreno de carrera, y pucha, usted lo ve y comienza a caminar a medio entreno y usted le pregunta, ¿desayunó? ¿No desayunó? ¿Andas hidratante? ¿No anda hidratante? Es como, compañero, estás sacando el carro sin gasolina, en algún momento te vas a quedar varado. Entonces la gente suele cometer ese error súper común de comenzar a quitar carbohidratos cuando comienzan a hacer una actividad física. Entonces es el cuerpo sometido a un nuevo estrés que lo estamos haciendo diariamente, le estamos quitando la energía necesaria para poder atender las demandas de ese nuevo estrés e inclusive luego atender la recuperación. Sí, es que hay gente que le tiene literalmente como miedo a los carbohidratos, ¿cierto? No sé, se comenzó a hacer un trauma, ¿cómo se llama? Una fobia a comer carbohidratos que, ok, si tu plan es salud, otra vez hagamos la diferenciación, si tu objetivo es de salud, bajar peso, sentirte bien, etcétera, etcétera, sí tenemos que hacer modificaciones en ese sentido, pero son muchísimo más flexibles. Digamos, qué tipo de cosas puedo comer, en qué horarios puedo comer, etcétera, etcétera. Pero si buscas un rendimiento, aunque sea a nivel recreativo, aunque no nos paguen, tienes que saber cuándo y qué comer, porque tienes que estarte nutriendo antes, durante y después de un entrenamiento, más si es de alta intensidad o también si es de larga duración. La gente solemos nutrirnos relativamente poco y es algo que me ha pasado con los chiquillos que tenemos que enseñarles, y una de las cosas que les digo más común es tenemos que acostumbrar al estómago a comenzar a comer durante los entrenamientos, porque otra vez es llevar la máquina sin gasolina y se nos va a varar tarde o temprano. Sí, hay un concepto, ahora que decís eso precisamente, que me pareció nuevo y muy interesante, que es algo que se denomina la dieta periodizada, que es un plan alimenticio que se ajusta en función, según entiendo, del ciclo de entrenamiento, las competencias y obviamente los objetivos. Exactamente, digamos, por ejemplo, en un deporte aeróbico en el que comenzamos a hacer las primeras fases de base aeróbica y luego el volumen de entrenamiento, o sea, más kilómetros o más tiempo haciendo nuestro deporte, va a implicar que a nivel de carbohidratos necesitemos un mayor requerimiento de. Entonces, durante mi fase de bloque aeróbico necesito que este atleta esté consumiendo mucho más carbohidratos. Va a tener una ligera variación a cuando estamos en fases específicas que comenzamos a disminuir el kilometraje y comenzar a aumentar intensidad. Entonces, la demanda muscular, la rotura de fibras musculares va a ser mayor. Vamos a necesitar un consumo mayor de proteínas en esa fase porque me van a mejorar la recuperación de este atleta, y los carbohidratos vamos o mantenerlos o también aumentarlos. No significa que cuando hacemos intensidad disminuimos carbohidratos, sino que mantenemos o inclusive podríamos aumentarlo, porque en primera instancia el macronutriente que nos va a ayudar a la recuperación van a ser los carbohidratos, y la síntesis de proteínas la hacemos cuando dormimos.
por eso aumentamos también el consumo de proteínas. Y las grasillas, ahí sí tienen que ir variando, porque en fase aeróbica puedo estar consumiendo grasitas de manera moderada porque estoy haciendo mucho trabajito aeróbico, entonces la oxidación de grasas va a ser muchísimo mayor. Entonces, si no quiero perder tanta masita muscular, puedo mantener el consumo moderado de grasitas, luego en fases intensas disminuirlo porque necesito estar más fino, necesito pesar menos para poder levantar, desplazar mayor potencia relativa a nuestro peso corporal. Me encanta que acabas de mencionar un tema importantísimo que es el dormir, el descanso. Porque muchas veces se pasa por alto este asunto del descanso. Dormir bien parece algo opcional, ¿verdad? Para algunos atletas se lo toman así, pero ¿qué consecuencias tiene realmente dormir mal cuando estás entrenando fuerte? Ok, digamos, de todas las maneras que nosotros podemos hacer recuperación, llámate mejorar mi nutrición, mejorar mi estado de ánimo, ir al psicólogo, etcétera, comer mejor, entrenar más inteligentemente, ir a masajes, ir a descargas, etcétera, las 1001 metodologías ahora que hay, que te ponen ventosas, que te ponen corriente, etcétera, etcétera. Ninguna, ni juntas, van a poder llegar a la capacidad que tiene un buen sueño en la recuperación de un atleta. Digamos, es vital. Si no hay una recuperación, si no hay un sueño óptimo, el rendimiento que estamos logrando o que estamos perdiendo de nuestro entrenamiento puede llegar a ser un 10, inclusive un 15%, medido en atletas universitarios. Por ejemplo, la gente que duerme 6 horas o menos de 6 horas no puede ser, es que realmente está perdiendo 10, 15% del entrenamiento o de los beneficios que podría obtener de su entrenamiento. Entendamos que el entrenamiento es como ese estímulo, esa ruptura que hacemos de nuestra cotidianidad para buscar un objetivo en un determinado aspecto, resistencia, fuerza, potencia, etcétera. Pero el descanso es igual de importante para esa recuperación. Recordemos que siempre van a ser los 3 pilares: nutrición, descanso o recuperación y entrenamiento. Digamos, con esos 3 pilares vamos a comenzar a construir nuestra vida deportiva o el nivel que sea. Entonces, la gente solemos tener 2 de esas buenísimas. Entreno bien, duermo bien, como terrible. Entreno bien, como bien, duermo terrible. O duermo delicioso, me nutro delicioso, pero en los entrenamientos no le estoy metiendo la suficiente intensidad o volumen, etcétera, y entonces no voy a ver los resultados que quisiera ver. Sí, y es que el impacto de eso es inclusive a nivel hormonal, ¿no? Sí, digamos, una persona, el tema es que cuando reducimos las horas de sueño, reducimos nuestra capacidad de descanso, vamos a comenzar a observar en los atletas diferentes señales de que esa persona no está recuperando bien, desde que comienza a ser más irritable, lo que comúnmente, o comienza a ser irritable, tal vez es una persona muy pura vida o ya era irritable, entonces lo es todavía más. Cuestiones de estado de ánimo, lo ves que comienza a bajar de peso o a aumentar de peso de manera drástica, porque el descanso lo que va a hacer es comenzar a activar a nivel hormonal, a nivel neural, digamos, otras alertas, otras señales, que el cuerpo lo que va a comenzar es a tratar de resolverlas por otros lados. Entonces no estoy descansando bien, mi recuperación no es óptima y mi estilo de vida no está logrando que yo pueda dormir bien. ¿Qué hacemos? Y comemos más. Entonces usted ve que la persona comienza a subir de peso, la persona comienza a mostrar señales de estrés, como te digo, los cambios de ánimo, etcétera, etcétera, irritabilidad, y la persona no come bien, no siente esa necesidad, pierde el apetito, hormonalmente no está bien y comienza a perder el apetito y usted lo ve que comienza a bajar de peso. Entonces son señales que nosotros como entrenadores tenemos que ir constantemente echándole un ojillo a los chiquillos a ver cómo están, porque a veces, uy, profe, disminuí 18 kilos en un mes y medio. Y yo, upa, ok, está perfecto, está yendo al Nutri, pero realmente esta baja de peso viene de una correcta planificación nutricional, o esta baja de peso es consecuencia de estamos comiendo menos, estoy durmiendo peor y estoy bajando de peso y estoy perdiendo masita muscular, que es lo que no deberíamos perder jamás.
Sí, correcto. Estaba yo escuchando en otro podcast por ahí que el sueño es uno de nuestros superpoderes. La recuperación, el rendimiento y todo lo demás que va de la mano con eso se basa muchísimo en el descanso, en el poder dormir. Pero dormir 8 horas, que es como de alguna forma llegó a ser el estándar, no lo es todo. A veces se duerme, pero no se recupera. Hay otros factores que pueden influir en esa recuperación y que no se ve como debería. Otros factores, ok. Digamos, Nutrición, siestas, control del estrés, no sé, días de descanso activo, que uno en realidad sale a entrenar, pero es un descanso activo, digamos, y así. Uno sabe que va al suave. Sí, es un todo, digamos, es un todo. No, nunca vamos a poder realmente disociar un elemento del otro. Mi nutrición va a influir en mi tipo de descanso va a influir en mi entrenamiento va a influir en mi nutrición y en mi recuperación. Hay etapas en las que hay específicas en las que al atleta se le tiene que meter un poquito más de intensidad, hay que ver cómo reacciona. Digamos, yo soy una persona que si hago entrenamientos de alta intensidad después de las 6 de la noche, ese día muy probablemente me vaya a costar dormir. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso va a quedar sobreestimulado. Entonces después de la alimentación inclusive puedo bañarme, hacer ducha, y muchas veces he notado que no logro y me da insomnio ese día por entrenar a horas de la tarde noche pues. Entonces hay que ver de manera individual cómo afecta el volumen, la intensidad del entrenamiento a cada uno de los atletas, porque si ese atleta por su horario de entrenamiento no me está realmente descansando bien, tenemos que hacer un cambio. Luego, el tipo de nutrición que está llevando esa persona, puede estar metiendo macros, puede estar metiendo carbos, grasas, proteínas, pero todo me lo está haciendo y carbohidratos vienen de pan, proteínas solo vienen de polvos, está comiendo pero no está comiendo. También el tipo de comida va a influir mucho porque va a determinar tiempos de asimilación de esos nutrientes. Entonces, si estoy consumiendo mucho carbohidrato de harinas refinadas, eso va a llegar a la sangre muy rápido. Entonces, no me va a permitir que se distribuya correctamente a lo largo del día y que ese consumo de carbohidratos le permita a esa persona hacer vida, que no hay que olvidar. La nutrición, el descanso es para que entrene, pero que siga haciendo vida. Entonces, no es lo mismo jamás comerte un bollo de pan, que estamos comiendo carbohidratos, estamos de acuerdo, que de tu plato de verduras, que la manera que se asimila, que además va a traer muchos micronutrientes adicionales y no van a resultar lo mismo para el atleta. Y la calidad del sueño, que usted esté durmiendo, que estés estresado por el trabajo, por la pareja, tu vida social, va a afectar el resto de cosas. Entonces, invariablemente todo es un todo. Deberíamos hacer un cambio. La mayoría de las veces puchis no se puede porque la vida sigue y tenemos que entender también eso, que la vida sigue, pero en la medida de lo posible, si podemos hacer cambios tanto a nivel de entrenamiento como a nivel nutricional, cuando haya pasado algo, lo ideal sería hacerlo, si se puede. Ahí más o menos me robaste la vuelta porque ya te iba a preguntar precisamente de la planificación de los ciclos, ¿verdad? Porque hay ciclos de carga, de descarga, y precisamente lo que nos acabas de contar, que es el asunto de la periodización de la nutrición, pero también del descanso. Sí. En ese mismo sentido, ¿cómo saber o cómo te das cuenta vos como coach que tienes que ajustarle el plan a alguien? Inclusive si el calendario dice otra cosa. Yo tengo una meta de hacer tal evento tal fecha, sin embargo el cuerpo empieza a dar señales y nos cuesta escucharlas. Sí, digamos, hay que tener en cuenta, pueden ser 4 o 5 aspectos. Digamos, la fatiga percibida, digamos que vos como atleta, por eso los Garmin ahora tienen esa opción de cómo percibiste este entrenamiento o cómo te sentiste vos. El entrenamiento pudo estar duro, pero vos te puedes sentir fuerte. Entonces lo lograste sacar y te sentís bien después de un entrenamiento. O al revés, el entrenamiento estuvo duro y te sentiste hecho leña ese día y no, hay que tener esa percepción de la fatiga. El dolor muscular, dolor después de un entrenamiento intenso va a ser relativamente normal siempre y cuando en 2 días ese dolor muscular ya se fue. Si persiste durante muchos días,
y por ejemplo ya hacemos una serie de velocidad con buena intensidad y recuperaciones incompletas, va a haber mucho ácido láctico, va a doler. Mañana va a doler, pasado mañana puede que duela un poquito más. Las famosas, si mañana le duele, pasado mañana peor. Pero el tercer día eso ya tiene que haber disminuido un montón, 60, 70% de la percepción del dolor. Pero si ese dolor muscular se sostiene durante 3, 4, 5, una semana, ya hay que comenzar a prestarle atención a esos síntomas. El sueño, si tu intensidad, otra vez, si la intensidad del entrenamiento no está permitiendo que que tu sistema nervioso se recupere bien, ahí tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque las fases del sueño son muy delicadas, de menos que, y el Garmin también lo hace en cierta medida, hay que nos tira una gráfica de qué tanto tiempo estuvimos dentro de un sueño profundo y qué tanto tiempo estuvimos dentro de un sueño ligero. Si el tiempo de sueño profundo se está cortando, se está disminuyendo, hay que prestarle atención, porque tal vez el tiempo total de descanso no nos esté dando chance, o la intensidad del entrenamiento o otros factores nos están interrumpiendo un descanso, que usted pase el famoso dormí pero no descansé, entonces no estoy logrando llegar o lo mantengo muy poco el sueño profundo, que es donde realmente se producen mayores niveles de recuperación por el eje hormonal que se mueve durante esa fase, cómo estoy de estrés y cómo estoy de motivación. Digamos, si lo que estoy haciendo ya se suele hacer muy repetitivo, digamos, nuestro deporte es muy cíclico, de que ya sabemos que el fin de semana vamos a hacer fondo, ya es algo esperable, pero ya comienzo a perder la motivación digamos, suele ser muy monótono. Uno como coach y trate de irlo variando hasta donde sea posible y que quede dentro de los objetivos, porque si yo quiero mejorar la base aeróbica tengo que ir a hacer zona 2, aunque a la mayoría de nosotros nos dé pereza, pero hay que hacer zona 2, podemos irla intercambiando, hacer farlex, etcétera, etcétera. Pero también es la percepción de motivación. Si usted es una persona que comienza a perder la motivación, anda más estresada, está con el sueño alterado, anda con dolor muscular, todos los entrenamientos, comienza a quejarse más de lo normal de la fatiga del entrenamiento, ya son señales de sobra para tener, de hecho a ellos no podemos llegar, son señales de sobra para decir, ok, tenemos que hacer un cambio en X, Y, Z. Tu volumen de entrenamiento, en los objetivos del entrenamiento, pucha, estamos a 2 meses y no hemos logrado llegar a donde planeamos estar. Tal vez esos 21 kilómetros convirtámoslos en unos 10 kilómetros, no pasa nada en cuanto a que vos te sientas bien con tu entrenamiento y con el resto de tu vida personal, y como entrenadores sabemos que no te estamos tirando a los leones, no vas a ir a competir a lesionarte, entonces por ahí irían los tiros. Ok, y una pregunta que yo creo que es de algo que tal vez ha quedado en desuso, tal vez la gente lo tiene muy en privado. Yo me acuerdo que antes la gente llevaba un librito, un cuaderno y decía, bueno, sesión tal, fecha, hoy tocó fartlek, me dolió la rodilla durante los primeros 3 kilómetros y luego se me quitó. El clima estuvo así y me sentí deshidratado. Y pongo, bueno, anoche me tomé unos vinos y hoy en la mañana estoy deshidratado. Y una bitácora, básicamente. Sí. ¿Vos aconsejarías, digamos, que la gente mantenga o que empiece ese hábito? Sería lo ideal en cuanto a que nosotros como entrenadores, por lo general, y las aplicaciones que utilizamos, nos permitan que ustedes pongan esas noticas. El generar esa costumbre, ese hábito, que nosotros podamos leer cómo te sentiste ese día, además de no solo cómo te percibiste, sino que, ok, hoy el entreno está relativamente fácil y lo sintió duro, sí, pero en las notas me puso que ayer se fue de fiesta. Ok, ya tenemos una variable súper importantísima a tomar en cuenta con ese entrenamiento, o todo lo contrario, estás durmiendo bien, estás nutriéndote bien, eso anterior entre comillas, y el entrenamiento lo estás sintiendo duro cuando no era duro. Entonces ahí ya necesitamos mantener esa bitácora, inclusive no solo de nuestros entrenamientos, sino también de cómo nos estamos nutriendo. Sería lo ideal. No todos tienen el tiempo, tal vez con los factores más grandes o más determinantes, como el decir, ok, mi aspecto o mi parte nutricional lo estoy llevando con un nutricionista, me da plan X, ¿estoy siguiendo realmente plan X
o un día sí, un día no, 2 días no, un día sí. Entonces ahí ya tenemos una guía de saber que no te estás nutriendo bien. Te dieron este plan basado en tu peso, tu estatura, tus objetivos y no lo estás siguiendo, estás comiendo menos carbos, estás comiendo muchas más grasas, eso va a alterar el resto. Entonces, también con los entrenamientos, digamos, si sabemos que la percepción de intensidad está comenzando a aumentar o es mucho más frecuente esa percepción de intensidad, tenemos que ir haciendo ese cambio porque el punto va a ser que este atleta no me llegue al sobreentrenamiento, ya que comenzar a entrenar se comienza a lesionar, se comienza a perder la motivación, comienza a afectar el sueño, que ande más estresado. Todo lo que vimos antes es lo que tenemos que comenzar a evitar y eso lo hacemos desde el seguimiento en su nutrición y en su plan de entrenamiento, obviamente, y que las personas también sean conscientes de no solo enseñar o no solo enseñarles a repetir, sino enseñar a ser conscientes muchas veces de lo que estamos haciendo técnicamente dentro del deporte y fuera de. Ok, bueno, pongámonos un toque reflexivos y psicólogos, juguemos de psicólogo. Okay. Porque Jax, en el podcast le hablamos a atletas reales, no perfectos, digamos. Personas que entrenan con ganas, pero que también trabajan, tienen familia, muchas veces no pueden hacer todo al pie de la letra o by the book, como se dice. ¿Cómo se puede cuidar esto de nutrición, descanso y recuperación, pero sin caer en la obsesión o sin caer en la culpa? Ok, chiquillos, por muy intenso que esté el entreno, por muy intenso que esté el entrenador, nunca perdamos el foco de que esto lo hacemos por nosotros, para nosotros, en nuestro disfrute, nuestro tiempo libre. No nos están pagando. De hecho, muchas veces se paga un montón de plata para eventos que están muy caros y a veces la medalla está fea. Entonces, chiquillos, estamos pagando por esto. Estamos sacrificando tiempo con nuestra familia, estamos sacrificando tiempo personal o podríamos estar haciendo otras actividades que también nos gustan, pero nos está gustando más esto, lo estamos disfrutando mucho más esto. Entonces tratemos de mantenerlo ahí, dentro de la zona de disfrute. Cuando no estemos dentro de la zona de disfrute, tenemos que hacer una pausa y tenemos que revisar en qué parte estoy fallando y ni siquiera verlo como un fallo, sino en qué parte no estoy sintiéndome feliz con este proceso. Si este proceso me está quitando tiempo valioso con mi pareja, si este proceso me está quitando tiempo con la familia y no estaba dispuesto para eso, podemos hacer una modificación. Tal vez este año no era la maratón, tal vez era el otro y no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Si me estoy obsesionando mucho con la comida, cuánto pesa, cuánto estoy comiendo, si bajo, si subo, si todos los días me subo a la báscula, gente, ya no lo estamos disfrutando. Y tranquilos, podemos subir 1 kilo, podemos bajar 1 kilo, no pasa nada, eso es almidón, eso es una ida al baño, relajados, volvemos, disfrutemos la comida, salgamos a comer con los compas, salgamos a comer con la pareja, no pasa nada, ¿ok? No nos están pagando por eso, disfrutémoslo. Recuerden, y eso es súper importante, mantengan su entrenamiento, mantengan su proceso dentro de la zona de diversión. No es un trabajo, es un lujo. Y también pongámosle ganitas, ¿okay? Porque es chiva mejorar, es chiva sentir que estoy haciendo hoy cosas que hace un año yo fantaseaba con hacer. Eso es muy chiva, ese proceso, esos logros, pero siempre dentro de la zona de diversión. Excelente. Bueno, Jax, gracias por compartir tanto conocimiento con tanta pasión y con tanto amor, porque se te nota cuando nos hablas de esto, y por hacerlo desde la experiencia real, hablando de lo que no siempre se ve, pero que sostiene todo lo demás. Si algo queda claro, me parece, después de estos 9 episodios, es que el rendimiento no es un accidente, es la suma de decisiones diarias, entrenamientos inteligentes y también de saber cuándo parar, escuchar el cuerpo y cuándo nutrirse. En serio, no solo con comida, no es solamente comer por comer, sino también con descanso, con tiempo y con calma. A quienes nos han venido acompañando, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir y por hacer de Páramo Deportivo una comunidad.
en crecimiento. Hasta entonces y sigamos entrenando por dentro y por fuera.